Diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios revelada en mi corazón y no será el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Espíritu Santo, que tú me guías a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Antes que se siente, salude que está a su lado. Dígale que bueno que estás aquí en esta mañana. Y por favor no me hable porque quiero estar atento. Quiero estar atento. Ok, vamos a buscar en Juan capítulo 3. Me avisa cuando estemos ahí. En esta mañana vamos a hablar de lo que le dije hace un momento, de lo que es nacer de nuevo. Pero vamos a coger el pasaje de Nicodemo, que fue la persona que Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo era una persona que era un miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el cuerpo eclesiástico donde se reunían aquellos que hacían juicio, aquellos que interpretaban la palabra o el Torá, que era lo que ellos tenían. Ahí donde estaba el sumo sacerdote. Y ellos pues ahí era que hacían juicio de cualquier cosa que tenía que ver con la iglesia. Era un cuerpo de hombres judíos que ellos allí, la misión de ellos era administrar justicia, interpretar las escrituras y la aplicación de la palabra en ese sentido del Torá. Quiere decir que Nicodemo no era cualquier persona. Una persona que se supone que supiera sobre Dios. Y Jesús se encuentra con él y él le pregunta cómo puede tener vida eterna. Y él le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Hace tiempo que yo he estado escuchando que cuando la gente habla de nacer de nuevo, piensan en que cambiar tu manera de vestir y cambiar de actitudes, pero no tiene que ver nada con eso, nada. Porque está hablando de un milagro espiritual que sucede en un cristiano cuando acepta a Jesucristo como su Señor. Las personas que aceptan a Jesucristo de corazón como su Señor, el primer milagro que surge en su vida es que nace de nuevo, recibe un espíritu nuevo, creado según Dios en su justicia y santidad. Amén. Y esa realidad no está en la mayoría de los cristianos. Cuando usted es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Su verdadero yo es el espíritu, no es el cuerpo, no es tu alma, es tu espíritu. Y cuando vienes a Cristo, recibes una nueva naturaleza y recibes un espíritu nuevo, que es lo que la palabra enseña, de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla de nueva criatura, hay versiones que dicen nueva creación es. Y hay versiones que dicen algo que jamás había existido. Eso fue lo que sucedió en nuestro interior. Nuestra mente se quedó igual. Tal vez sufrió cierto cambio por la experiencia de salvación, pero tu mente quedó igual. Tu cuerpo quedó igual. Si eras bajito, te quedaste bajito. Si eras gordito, te quedaste gordito. Si eras flaco, te quedaste flaco. En el momento en que aceptaste a tu Señor. Amén. Eso es bien importante saberlo. Porque
Luego de la salvación viene la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de tu manera de pensar. Tú eres salvo y necesitas ser renovado en tu mente conforme a la mente de Dios que se encuentra en su palabra. ¿Cuántos pueden entender eso? Eso suena bien elemental, pero la mayoría de la gente no lo tienen consciente de que eso es una realidad. Muchas personas se creen que convertirse a Jesús es cambiar de religión. Si tú cambias de religión a otra religión, tú puedes ser pentecostal y puedes ser religioso. ¿Me voy a entender? El nombre pentecostal no te hace nacer de nuevo, es Jesucristo quien te hace nacer de nuevo. El que digas que eres evangélico no quiere decir que has nacido de nuevo. Usted puede ser evangélico y no haber nacido de nuevo. Porque usted está identificándose con una denominación, no con Cristo. Una cosa es aceptar a Jesucristo y su sacrificio y su redención, que añadirte a una congregación, sea la que sea. Y muchos se han añadido a congregaciones, pero nunca han nacido de nuevo. Tenemos 1% de niños en la iglesia y de jóvenes que no han nacido de nuevo. Vienen a la iglesia porque los padres los traen. Pero no es que han tenido un encuentro con Jesús. Por eso es bien importante las personas que le dan clase a los niños, hacerle ver la realidad de que necesitan también nacer de nuevo. Dios no tiene nieto, solo hijos. Y para ser hijo de Dios hay que recibirlo. Él dio potestad de ser hechos hijos de Dios a aquellos que les recibieron, no a aquellos que se empezaron a congregar en alguna organización. Esto es sumamente importante porque tú vas a encontrar personas en las iglesias que nunca han nacido de nuevo. Hay gente que van por un familiar. Hay gente que viene a acompañar al esposo o a la esposa, pero nunca han entregado su corazón a Jesús. Yo lo he visto aquí y lo sé que lo hay en muchas iglesias. Gente que yo voy a la iglesia, me quedo ahí con la doña o con el don, como dicen, para acompañarlo, que sí esto, pero todavía no tienen una relación con Dios. Por eso es que están por un tiempo y hacen así, se van. Porque nunca tuvieron una relación con Dios. El que verdaderamente tiene una verdadera relación con Dios es difícil que se aparte. Ahora, se puede ir de una iglesia a otra, pero es difícil que... El que me dice a mí, no me voy de la iglesia porque no me gusta el pastor me cayó mal y después no va a ningún lado, es porque nunca nació de nuevo, nunca se entregó a Jesús. Porque el que tiene un encuentro verdadero con Jesús, si no le puede servir a Dios en esta iglesia, le puede servir en otra, pero no se aparta nunca de Dios. Ese cuento de que no, así, buscan cualquier excusa para no venir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca han tenido una relación con Dios. Ok, estamos en Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Como le dije, él pertenecía a el Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él está reconociendo de que ha venido de parte de Dios. Pero le voy a decir una cosa, con usted reconocer a Jesús, eso no lo hace salvo. Con tú decir, yo creo en Jesús, todo el mundo que tú le preguntas, hasta un borracho, ¿tú crees en Dios? Te va a decir, claro, es el creador del universo. Cualquiera puede creer en Dios. Bueno, los demonios creen en Dios y tiemblan. Y hay muchos seres humanos que ni tiemblan.
Creer en su existencia no te abre los cielos, no te da entrada al cielo. Es creer en Él y creerle a Él. Amén, ¿estamos claros en eso? Porque mucha gente piensa, no, yo creo en Dios. Yo he sido católico desde chiquito. Pues así católico desde chiquito te puede ir a las pailas del infierno. O has sido evangélico desde chiquito, así también te puedes ir a las pailas del infierno. Tú tienes que nacer de nuevo. Esto no es por creer en su existencia, es por creer en Él y obedecerle a Él. ¿Estamos? Pastor, usted habla fuerte. Usted no me ha oído bien. Ok. Él reconoció de que Jesús había venido como maestro de parte de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él no sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Dicho sea de paso, Jesús decía muchas cosas que los discípulos no entendían. Y muchas cosas no le dijo porque no lo podían sobrellevar, porque ellos estaban muertos espiritualmente. Y no tenían la capacidad de poder entender cosas espirituales. Por eso Jesús, para poder ilustrar cosas espirituales, usaba cosas terrenales, cotidianas, que ellos podían entender. Por ejemplo, la siembra, cosecha. El sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Eso ellos lo podían entender. Si tú le hablas a un mecánico, pues tiene que hablar en términos que él está familiarizado. Tú le dices, mira, tu espíritu es como el motor y tu transmisión es la mente. Y ellos te entienden lo más bien porque se lo estás ilustrando conforme a lo que ellos pueden entender. Pero Jesús no podía hablar de cosas espirituales porque no la iban a entender. Es más, Pablo fue al tercer cielo y dijo que vio cosas que no le podía transmitir a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no lo iba a entender. Si usted ahora mismo sale de aquí y encuentra a una persona con un ojo aquí en la frente y una sala con ojos en la sala, ¿qué usted dice? Usted sale corriendo, ¿verdad que sí? Usted lo menos que va a pensar que es un ángel. Usted lo menos que usted va a pensar que es un ángel. Te va a salir corriendo. Va a llamar al 911 de que viste un fenómeno. Pues en el cielo hay cosas que nosotros con nuestra mente pequeña no podemos comprender. O no podemos en realidad entender. Y por eso Pablo muchas de las cosas que vio no las transmitió a los discípulos porque era perder el tiempo. Bueno, aún los discípulos decían, Pablo dice cosas que son tremendas. Dicho sea de paso, algo que tenemos que comprender, todos los discípulos de Jesús que anduvieron con él, los 12 estaban bajo el viejo pacto, los 12 no habían nacido de nuevo, los 12 tenían una naturaleza caída de pecado, no habían sido redimidos. Es bien importante entender eso. Por eso era que Jesús no podía transmitirle cosas profundas. Ellos estaban bajo el viejo pacto. Aún Jesús se sometió a la ley y la cumplió en su totalidad. Marcos, Lucas, Juan, ahí, todo lo que tú ves ahí en esos libros, en Marcos, Lucas, Juan y Mateo, todo es bajo viejo pacto. Jesús anduvo aquí en la tierra y vivió bajo la ley, él cumplió la ley. Por eso pudo después renovar todo y añadir la gracia. Los discípulos no tenían conocimiento de la justicia de Dios y no tenían conocimiento de la gracia de Dios. Ellos estaban bajo la ley. Porque esto es bien importante, después usted lo va a comprender un poco mejor. Ok, ¿dónde nos quedamos?
En el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo en verso 4, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Tú ves, ya él lo está recibiendo de una manera natural. Y Jesús le está diciendo cosas espirituales y él lo está entendiendo de otra manera. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Ok, ahí es donde está la clave. Todos nosotros nacimos de la carne. Cada cual de ustedes nació de su madre y de su padre, por la unión de su madre y su padre. Eso fue un nacimiento de la carne. Pero usted necesita un nacimiento espiritual. Usted necesita nacer de Dios. ¿Entiende? Ya usted nació en la carne, pero usted necesita nacer de Dios. Y esto es lo que la mayoría de los cristianos no entienden. Y han hecho del evangelio una religión de no vaya, no guste, no te ponga. Y creen que eso es nacer de nuevo. Si la mujer deja de pintarse, si la mujer deja de usar oro, a nosotros cuando menos prohibiciones tenemos, ¿verdad? Nosotros es con cuestión de pelo y barba. Y me acuerdo que cuando yo comencé, muchachos, hasta tener una patilla eran mundanos. Y digo, bueno, pues entonces Jesucristo y los apóstoles eran unos mundanos porque tenían barba, tenían patilla y tenían de todo. Y eso no les afectó su santidad y su deidad. Eso lo inventamos nosotros aquí abajo poniéndole yugos a la gente que innecesarios. Eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos se inventaban pecados y le añadían al Torá y a la ley un sinnúmero de prohibiciones que no estaban en las Escrituras. Y se las ponían como yugo a la gente. Por eso que Jesucristo le decía hipócritas. Y hoy tenemos muchos hipócritas. Pastores y maestros y predicadores que lo que hacen es cargar a la gente y no le enseñan la verdad, porque ni tampoco la conocen. La verdad es esta. Lo que es nacido del Espíritu. Tú y yo hemos nacido de Dios. La palabra te lo dice bien claro, que los que han nacido de Dios son los que vencen al mundo. Amén. Aquí está hablando de algo espiritual, no está hablando de algo carnal, algo que no es algo que tú haces, es algo que Dios hace y que hizo a través de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que algunos pueden considerarlo hasta herejía por la ignorancia que hay en ellos. Pero vamos a seguir estudiando esto. Cuando Jesús le dice que tiene que nacer del agua, ¿a qué se está refiriendo? Del agua y de qué más? Y del Espíritu. Nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible. ¿Y sabe lo que es la palabra simiente? Esperma, en el original. Nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de la palabra de Dios. Búsquese en Efesios para que vea lo que en realidad habla cuando está hablando del agua. Donde él dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. En Efesios, hablando de
del matrimonio que está hablando en este pasaje, y él hace una analogía de esto, de que el matrimonio carnal de dos personas es como el matrimonio de Cristo y la iglesia. Dice de esta manera: para santificarla. Jesús se dio por la iglesia para santificarla. Y esto quiere decir para separarla. La palabra 5:26, la palabra santo lo que quiere decir es separado. No quiere decir perfecto. Mucha gente cuando oye la palabra justo, cuando oye la palabra santo, piensa en perfección. No, lo que quiere decir la palabra santo es algo separado, algo consagrado a Dios. ¿Estamos claros en eso? Para que puedas entender todo lo demás tienes que tener claro eso. Jesús se entregó por la iglesia para separarla para Él. Ok. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. El agua en las Escrituras es sinónimo de la palabra. Él nos santificó a nosotros por el lavamiento del agua, por la palabra. Ahora, nosotros nacimos de la palabra. Búsquese en primera de Pedro 1:23. Ahí es donde lo que le cité hace un momento, dice, siendo renacido, diga renacido. No dice siendo nacido. Renacido y nacido son dos cosas diferentes. Renacido está diciendo que volvió a nacer. Tú naciste de la carne, pero ahora tienes que volver a nacer del Espíritu. De eso fue lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo, que Nicodemo no entendía. Todos nosotros tuvimos que haber renacido en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sucedió eso? Aquí mismo te lo dice. Siendo renacido no de simiente corruptible, la simiente es lo que ya le expliqué lo que era, sino de incorruptible, por la palabra de quién, que vive y permanece para siempre. Tú y yo fuimos renacidos cuando recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón. La fe viene por ¿cómo? Por el oír. Somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Es un regalo inmerecido. No somos salvos porque hacemos cosas. Yo soy salvo porque yo siempre estoy cara lavada, afeitadito, yo no me dejo el pelo largo, ni me lo dejo corto, y yo no uso prenda, y yo uso ropa hasta los tobillos, por eso yo soy salvo. No, usted no es salvo por nada de eso. Eso es abominable ante Dios. ¿Cómo? Sí. Porque estás diciendo que tú te puedes salvar a ti mismo por medio de tus obras. Y la salvación es gratis y es por medio de la fe. Ahora, una cosa es que vistamos decentemente y otra cosa es que tengamos conciencia de que eso no es lo que nos salvó. Lo que nos salvó fue la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. Tampoco vas a perder la salvación por esas cosas. Hay gente que son tan necios que predican todas esas boberías. No, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Le dicen inmundo porque te pongas unos aretes o te pongas un poquito de polvo en la cara. ¿Quién dijo que eso te hace inmundo? Solamente los religiosos, ignorantes, que predican esas cosas. Y perdóneme que yo sea tan radical, pero es que a mí me enoja ver cómo la gente es engañada por gente que no tienen inteligencia, no estudian. ¿Te crees que un polvo en la cara te va a impedir entrar al cielo? Hágase así a ver si tiene un poquito de tierra, porque eso tampoco está.
y llamarle inmundo, llamarle prostituta a las mujeres porque no visten como ellos creen que tienen que vestir. Eso es cosa de fariseo. Hello. Yo sé que esto le enoja, pero es que lo digo con todo propósito, con premeditación y alevosía. Vámonos aquí. Ok. ¿Qué fue lo que leímos? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quiere decir que yo he sido renacido. El que está en Cristo es una nueva criatura, nueva creación, dice algunas versiones, algo que no existió antes. Hasta que tú no tengas un cuadro de ti mismo y un concepto de ti mismo de que tú eres una nueva creación, que tú eres una nueva criatura, tú no vas a desarrollarte espiritualmente. Amén. Ok. Búscase en Primera de Juan 3:9. Tú y yo necesitamos nacer de Dios. Y la simiente es la palabra de Dios. (3:9) ¿Estamos ahí? Aquí está hablando un lenguaje totalmente diferente. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. Pero entonces uno no puede, uno tiene que ser perfecto, no puede pecar. Eso no es lo que está diciendo, no practica. ¿Sabe lo que es practicar? Hacerlo continuamente. Como el músico. Wilito, que está activo en la música, tiene que practicar. Hay que ensayar los números. El que hace otras cosas tiene que practicarla para mantenerse en forma. ¿Sí o no? Es una persona que lo hace constantemente. Ahora, que tú seas cristiano y un día peque, y un día, eso no está hablando de eso. Todos, de una forma u otra, cada vez pecamos. O aquí hay alguien que no peca. Dígame, para enviarlo para el cielo, porque usted está de más aquí. Hasta cuando tú juzgas a un hermano por una tontería, tú estás pecando. A esos predicadores que le dicen Jezabel a las mujeres y le dicen que tienen espíritu de prostitución y todo, eso es pecado. Está juzgando a la persona. Aparte que la está condenando y le está cerrando los cielos. ¿Con qué autoridad? Yo no tengo autoridad para cerrar los cielos a ninguno de ustedes. Yo tengo que instruirlo en la palabra y usted toma las decisiones. Amén. Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Sin embargo, como yo estaba diciendo esta mañana en televisión, Jesús siempre trató bien a la gente. A quien no trató bien fue a los religiosos, que le dijo hijo del diablo, sepulcro blanqueado, hipócrita. A los religiosos, a la gente los trató bien. Y hoy en día yo creo que debemos algunos religiosos aquí cogerlos y decirles las verdades en la cara. Porque le cierran el cielo y son piedras de tropiezo a la gente. Por eso es que hay gente que nos dice, la iglesia, y lo primero que empieza es en una iglesia legalista. De esa que tan pronto llega te quieren vestir, cambiar por fuera, aunque por dentro estés podrido. Y te hacen más hijo del diablo que lo que era, porque entonces te conviertes en un juez. En condenar a la gente y enviarlo al infierno. Ok. Primera de Juan 5:9. Pero ese no lo leímos ya.
¿No? Bueno, vamos a leerlo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿De qué está hablando ahí? De tu espíritu. Tú sabes que en realidad tu espíritu no peca. Y yo sé que esto para muchos es una herejía. Quien peca es tu alma, la que toma las decisiones de pecar. Pero tú en tu espíritu tienes la naturaleza de Dios. El espíritu nunca te va a guiar al pecado. La carne es la que te va a enviar, los sentidos es la que te va a enviar al pecado. La concupiscencia. ¿Cuánto entiendes? Por eso la palabra dice, el alma que pecare, no dice el espíritu que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que en nuestro espíritu nosotros tenemos la naturaleza de Dios, por eso podemos entrar al cielo. Sin esa naturaleza, sin haber nacido de nuevo y recibir esa naturaleza, nadie puede entrar al cielo. Fíjate que no es el pecado lo que nos impide entrar al cielo, es nuestra naturaleza. Pues entonces podemos pecar. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Pero eso no es lo que te impide entrar al cielo. Tú puedes ser bien bueno, pero si no has nacido de nuevo, tienes una vieja naturaleza. No has nacido de nuevo, no tienes un espíritu nuevo, creado según Dios. No sé si me doy a entender, hay algunos que ustedes me dicen, sí, pastor, qué rayo que está diciendo. Esto no es común y corriente, esto no lo vas a estar oyendo por la televisión. No, pero esto es Biblia. Amén. Dice, lo que ha sido nacido de Dios es nuestro espíritu. ¿Estamos claros en eso? Ok. Primera de Juan 5:4. Esta era la escritura que se usaba mucho en la iglesia donde yo me desarrollé después que salí de la cárcel. Digo, no estaba en la cárcel preso. Estoy hablando de la cárcel de la iglesia primera donde estuve. Aquello no era una iglesia, aquello era una cárcel. De no vaya, no guste y no te ponga. Nunca me enseñaron verdaderamente quién yo era en Cristo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos nacido de Dios, tenemos la capacidad de vencer al mundo con nuestra fe. Diga conmigo, yo soy nacido de Dios. Usted es una nueva criatura. Mi papá se llamaba Héctor Coto. Mi mamá se llamaba Juanita Lugo. Pero ahora yo tengo un nuevo renacimiento. Y mi papá se llama Dios. Mi papá y mi mamá me dieron a luz en la carne, pero Dios me dio a luz por medio del sacrificio de Jesús en el Espíritu. Yo soy un renacido. ¿Entienden eso bien? Vuelvo y te digo, esto no lo vas a aprender en cualquier programita de esos cristianos que hay hoy en día, que nada más lo que hablan es motivación. Y sus mensajitos son aguaditos de que los billetes te van a salir por la ducha. Y que la bendición está cerca, bien, está en la esquina. Sí, pero no le enseñan verdaderamente a la gente lo que tienen que aprender. Ok, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Efesios 2:10. Después ahorita, si me da tiempo, vamos a entrar en un área bien buena. Efesios 2:10. Diga, porque somos
¿Qué cosa? Hechura suya. ¿Qué más? Creado ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Ahora, esto es poderosa esa escritura. Si la meditas y te das cuenta de lo que está diciendo ahí. Porque algunas veces leemos la escritura porque somos hechura suya creado en Cristo Jesús. No, aquí hay algo bien profundo, porque somos ahora, hechura o creación, esa palabra lo que quiere decir creación suya. Creados en Cristo. Si tú te pones a pensar lo que está diciendo, yo fui creado en Cristo, por eso soy su cuerpo, por eso tú eres su cuerpo. Tú no estás fuera de Cristo, tú estás en Cristo y Cristo en ti. ¿Ah? Pero esto no es cuestión de leerlo, esto es cuestión de asimilarlo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en. Esa palabrita es bien importante, en. Si alguno está en Cristo, en, es dentro. Yo estoy dentro de Cristo y Cristo está dentro de mí. Y usted también. Pero esto tiene que hacerse una realidad en usted. No está solamente ponerte la etiqueta, soy cristiano. Eso dicen hasta los mundanos. Yo soy cristiano porque creen en la existencia de Jesús. Pero creer en la existencia de Jesús no salva a nadie. Porque el diablo cree en la existencia de Jesús. Más que nosotros porque lo vio. Cree en Dios. El diablo cree en Dios porque lo vio. Yo nunca he visto a Dios. Por eso le creo por fe, porque nunca lo he visto. La fe la usamos para aquellas cosas que no vemos. Yo creo en Dios, aunque nunca lo he visto. ¿Cuántos conocen lo que es la palabra creer? De los que están aquí, ¿habrá alguno que crea que yo estoy aquí? Levante la mano. ¿Cuántos creen que yo estoy aquí? Déjame tocar un acorde aquí. Usted no tiene que creer que yo estoy aquí, porque yo estoy aquí. La palabra creer solamente se usa para aquellas cosas que no vemos. Si yo le pregunto a Billy, ¿tú has visto por ahí a fulano de tal? Y si Billy no lo ha visto, él me puede decir, bueno, yo creo que está por ahí. Pero si Billy lo ha visto, me va a decir, sí, está ahí. ¿Por qué? Porque lo vio. Pero como no lo vio, me dice, yo creo que está por ahí. Es bien importante esto, aunque nosotros lo cogemos a broma y siempre caen, ay, es que eso es lo bueno, que siempre caen 2 o 3. Pero Roberto no tiene perdón. Porque ese hombre tiene callos en las nalgas de tanto estar sentado ahí y todavía me levanta la mano. Eso te pasa por estar pensando en Falmagú. Las novelas atrofian, mijo, te lo he dicho 1000 veces. Bueno, empleamos la palabra creer cuando no vemos. Por eso cuando usted dice, yo creo que estoy sano estando enfermo, pues tú no te ves con los ojos físicos, con los sentidos, sano, pero estás creyendo la palabra de Dios. Estás llamando las cosas que no son como si fuesen. Que eso no lo entiende la mayoría de los cristianos. ¿Cómo yo voy a mentir? Si estoy enfermo, estoy enfermo.
Porque usted no conoce lo que es fe, por eso es que habla así. La fe llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Si vamos a imitar a Dios, tenemos que imitarlo en eso. Nosotros declaramos lo que Dios dice, aunque no lo veamos. Amén. Hay mucha gente que por ahí, no, esos que declaran, usted no sabe ni lo que está hablando. Porque declarar es decir lo mismo que Dios dice. Y si eso está mal, hello, ¿quién está mal? El que está mal es usted, criticón. Estoy hablándole a la cámara, no lo estoy hablando. Pero si hay alguno aquí que todavía tiene ese pensamiento, pues ya sabe lo que le va. Esos que declaran, pues yo declaro lo que Dios dice. Hablo lo que Dios dice. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del maligno. Díganlo. Yo soy redimido, yo soy libre de toda potestad del diablo. El diablo no tiene nada en nosotros. Eso es confesar lo mismo que Dios dice en su palabra. Porque siempre hay los religiosos esos que confiesan, esos que declaran. Yo declaro lo que Dios dice. Ahora, si hay gente que declara bobería, esos son otros 20 pesos. Pero no podemos botar al niño juntamente con el agua sucia. Hay que sacar al niño aparte. Amén. Eso es una analogía preciosa. Ay, coge lo que va sin jockey. Porque somos hechura suya. Ave María. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Esta escritura lo usan los legalistas para hablar de ropa. Esto no tiene que ver nada de ropa. Yo les debo una enseñanza a ustedes y voy a hablar sobre todas esas escrituras que los legalistas usan para condenar a la gente por la ropa. Y les voy a mostrar por la misma escritura de que están totalmente equivocados. Amén. Dice, de modo que si alguno está dentro de Cristo, en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. El apóstol Pablo está diciendo, si alguien es cristiano, pues es una nueva criatura. Si alguien está en Cristo, pues es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. Cambió de naturaleza. Ahora, ¿quién hace todo esto? Ahí mismo te lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Y todo esto que ha sido hecho nuevo, ¿proviene de quién? No es algo que hacemos nosotros. ¿Lo ves? Y usan ese verso para juzgar a los hermanos. Usted no es nueva criatura porque todavía usted usa prenda. Usted no es nueva criatura porque usted se recortó. Se cortó la pollina. La pollina. Y que yo dije la otra vez que me corrigieron. Usted no es nueva criatura porque usted todavía usa pantalones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo quisiera ver un pastor de esos que se ponga un pantalón de mujer a ver si y ande por la calle por ahí. O que se ponga una blusa de mujer, que es una camisa. Se abotona del otro lado, ¿sí o no? Y usan un verso de Deuteronomio por allá para establecer eso. Cuando para ese tiempo ni existían los pantalones. ¿Ah? Y lo que usaba eran batas.
Pero hoy en día te mandan al infierno, te botan hasta de la iglesia algunas personas por eso. Y la gente se convierte y lo primero que empieza, lo llevan a la oficina, tiene que dejar esto, tiene que dejar esto, tiene que dejar esto. Oye, por lo menos enséñame lo que puedo hacer. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Lo quieren transformar por fuera, aunque por dentro esté crudito. Pero vamos aquí, porque yo cuando caigo en esos temas, yo los veo, si me están viendo por televisión, diciendo, ese hombre tiene falsa doctrina, le está tirando a la sana doctrina. Usted no sabe ni lo que es sana doctrina. Una sana doctrina te enseña quién tú eres en Cristo, te enseña todo lo que Cristo ha hecho por ti, no te añade pecados que no existen. Sana doctrina. A venir con ese cuento. Ok, Colosenses capítulo 2 y verso 12. Vamos a seguir aquí. Ahora, algo que nosotros tenemos que ver, nosotros fuimos resucitados juntamente con ¿quién? Y usted se pregunta, pero si yo nunca he estado muerto, ¿verdad? ¿Cómo es que yo fui resucitado con Cristo? Algo que ahora, como voy a entrar en un tema bien controversial, yo tengo que hacer esta aclaración. Muerte espiritual quiere decir separado de Dios. ¿Ok? Muerte física es separado del cuerpo. ¿Pueden entender eso? Para poder entender de que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo, está hablando en un ámbito espiritual. Porque ninguno de ustedes está muerto, se ha muerto físicamente. ¿Están ahí? ¿Sí o no? Pero espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero al venir a Cristo fuimos resucitados con Él. Recibimos una nueva vida, fuimos vivificados en el Espíritu. La palabra vivificar quiere decir dar vida a algo que estaba muerto. Ahora, algo que tú tienes que comprender es que el Espíritu no muere. Ningún espíritu muere, por eso es que una persona es condenado por la eternidad. Y tengo que también aclarar, todo ser humano tiene vida eterna, aunque vive en pecado. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que estoy hablando en el sentido de duración eterna. Porque la Escritura cuando Jesús enseñó que Él daba vida eterna, no está hablando de largura de días, está hablando de su propia vida inyectada en nosotros. Todo ser humano, aunque sea un pecador, tiene vida eterna. ¿Dónde la va a pasar? Ahí es el problema. Por eso hay un lago de fuego y azufre, y por eso hay un infierno. Porque cuando una persona muere físicamente, todavía está vivo. Él lo que hizo fue separarse del cuerpo. Pero su verdadero yo todavía está vivo. ¿Y dónde lo vamos a meter? No puede andar por ahí. Eso de que el limbo y todo eso es idea de la Iglesia Católica. Pero eso no es verdad. Nadie se queda por ahí rodando. Ni los muertos le salen a la gente. Le puede salir un espíritu inmundo familiar, personificando al muerto. Pero todo ser humano que nace es eterno. Ahora, ¿dónde va a pasar la eternidad? Ese es el problema. ¿Dónde lo va a pasar? Si lo va a pasar con Dios o lo va a pasar en el infierno. Y luego en el lago de fuego y azufre con el diablo. ¿Estamos claros en eso? Eso es bien importante para poder entender a dónde vamos a entrar. Nosotros resucitamos juntamente con Cristo.
Colosenses 2:12. También fuimos sepultados con Él. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con ¿quién? Fuiste resucitados con Él. ¿Mediante qué? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora como le dije, voy a entrar en un área que a muchos teoloquitos de estos lo van a considerar tal vez como una herejía, pero es una realidad. Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió dos muertes, física y espiritual. Ahora, eso no quiere decir que su espíritu murió. Eso lo que quiere decir es que se separó de su Padre. ¿Se acuerda lo que él exclamó? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Hay una separación. ¿Por qué? Porque Dios no tiene relación con el pecado y Jesucristo se hizo pecado. Él no pecó nunca, pero se hizo, tomó tu naturaleza, tomó tu pecado y lo recibió. Jesús, el cuerpo que tenía era un cuerpo eterno aquí en la tierra. No podía morir, tenía la capacidad de vivir para siempre en ese cuerpo, o también tenía la capacidad de morir porque murió al recibir tu pecado. ¿Cuánto me pueden entender? Si Jesucristo no hubiese muerto primeramente, espiritualmente, recibiendo tu pecado en Él, no podía morir físicamente en la cruz. Porque primero hay que morir espiritualmente para morir físicamente. Eso fue lo que pasó con Adán. Por eso todo ser humano nace muerto espiritualmente, separado de Dios. Por eso puede morir físicamente. Adán, cuando fue creado eterno, con la capacidad de vivir para siempre. Pero al pecar contra Dios, hubo separación y recibió muerte espiritual. Y esa muerte pasó a todos los hombres. De ahí en adelante todo el mundo nacía con el pecado natural. Por eso es que Jesús fue el segundo Adán. Jesús tenía un cuerpo que él pudo haber vivido para siempre. Por eso cuando se subió al monte, le llamamos el monte de la transfiguración, él mostró su gloria. ¿Sí o no? Lo que tenía por dentro salió por fuera. Su ropa fue emblanquecida. Jesús tenía la capacidad de vivir para siempre, pero al tomar nuestros pecados, pudo morir físicamente. Eso es bien importante usted entenderlo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros que estábamos muertos espiritualmente, resucitarnos a nosotros juntamente con Él y darnos vida. Su vida, el Zoe de Dios, la vida que hace que Dios sea Dios. Tú tienes la naturaleza de Dios, por eso puedes ahora entrar al cielo. ¿Estamos? Ok, vamos a seguir. La palabra vivificar, le dije ahorita que es dar vida. Y Jesucristo fue vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir? Si yo te digo que fue resucitado y vivificado en espíritu, ¿qué te estoy diciendo? Que antes de eso estaba ¿qué? Muerto en espíritu. ¿Pero por qué estaba muerto en espíritu? Porque estaba cargando tu culpa, estaba cargando tu pecado. Él se hizo pecado. Eso muchos teólogos no lo comprenden. Jesús fue nuestro sustituto. Él dio su vida para impartirnos vida a nosotros.
Jesús mismo dijo, a mí nadie me puede matar, a mí nadie me puede eso. Yo doy mi vida. A él nadie. Mire, cuando lo fueron a apresar, todos cayeron al suelo. En otras palabras, como que dice, si no me da la gana, ustedes ni me pueden tocar. Hubo un momento donde lo querían despeñar, tirarlo por una... Y él salió caminando, ni se dieron cuenta. Cuando lo fueron a apresar, todos cayeron al suelo. Como que dice, no, si a mí no me da la gana, ustedes ni me pueden tocar. Jesús, si hubiese tenido un cuerpo mortal como ustedes y como todos nosotros, no hubiese sido deidad. Porque podía ser un mártir, pero no un sustituto para nuestra redención. Podía ser uno más que mataron. Por eso él dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. El diablo no podía matarlo. Jamás. Pero él dijo, pero yo voy a poner mi vida por ellos. Y eso fue lo que hizo. Dice, estamos en 1 Pedro capítulo 3 y verso 18. Yo leí Colosenses, ¿fue? ¿No lo leí? ¿Lo leí? Pues entonces, no me confundan. Ok. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Como les dije ahorita, ahorita cuando venga la Semana Santa empiezan a hacer dramitas y un sinnúmero de cosas y de la cruz y del sacrificio. Entonces ven a Jesús solamente como un mártir, pero no saben lo que estaba pasando ahí. El sufrimiento de Jesús en la cruz, óigame bien, y todo lo que le antecedió a la cruz, las bofetadas, las escupidas y todos los cantazos que le dieron, nada de eso se puede comparar con la rotura entre el Padre y Él, por causa de nosotros llevando nuestros pecados. Nunca en la existencia Jesús se había separado de su Padre. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y lo último que Jesús dijo fue, en tus manos encomiendo ¿qué? ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre? Ya yo cumplí. De ahora en adelante, tú es quien me tienes que resucitar. No me puedes dejar. Y eso fue lo que el Padre hizo, por medio del Espíritu Santo, que lo vamos a ver luego. El Espíritu Santo con su gloria levantó a Jesucristo de entre los muertos y le dio vida. Por eso Él es primogénito entre los muertos. Ahí no está hablando de muertos físicos, porque Él mismo resucitó personas antes. Él está hablando de que si es primero entre los muertos, está hablando de gente muerta espiritualmente. ¿Puedes entender eso? Eso no lo entienden la mayoría de los religiosos. Para tú vivificar algo, tiene que estar muerto antes. Ahora, el problema está en que cuando oyen la palabra muerte, eso los tildea. Como no, Jesús nunca pudo haber muerto. Sí, Él murió espiritualmente cuando se separó de su Padre. Eso, la separación es lo que se le llama muerte espiritual. Todos nosotros vivíamos ajenos a Dios, muertos espiritualmente, pero vivos físicamente. Pero estábamos desconectados de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo nos conectamos nuevamente con Dios. Él nos hizo hechura suya y nos creó de nuevo. Ahora no somos, ahora somos hijos, porque nacimos de Él. Por eso somos hijos. ¿Entendiste?
Yo nací de Dios, por eso soy hijo de Dios. A los que únicas personas que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios fueron aquellos que les recibieron. Los demás no son hijos de Dios. No, es que todo el mundo es hijo de Dios. Eso no es lo que enseña las Escrituras. La Escritura habla de hijos del diablo y habla hijos de Dios. ¿Estamos? Ok. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Diga una sola vez. Quiere decir que no tiene que padecer nuevamente. Amén. Y dicho sea de paso, Cristo ya no está en la cruz. Ya no tenemos que estar mirando a la cruz, porque ya Él no está en la cruz, Él está en la gloria con su Padre. Hay gente que todavía viven detrás de la cruz. Y hay gente que están enfocados con la cruz. ¿Ah? Y hasta le cantan a la cruz. En la cruz fue que yo vi la luz. Bueno, si viste a Jesucristo, sí, pero no a la cruz en sí, porque la cruz, el madero, es símbolo de maldición. La cruz no es un símbolo de bendición, es de maldición. Maldito es aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde está la cruz ahí? Atrás. Luego le sigue la palabra y ahí está la copa que es de nuevo pacto establecido en su sangre. Dicho sea de paso, cuando Jesús dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es que. ¿Sabe lo que quiso decir? Esta es mi vida, que por ustedes es derramada. Shekimon. La Biblia lo dice bien claro, la vida está en la sangre. Por eso esa sangre de Jesús fue llevada al lugar santísimo y allí obtuvo eterna redención. Hacer sacrificios aquí abajo para tratar de agradar a Dios y para tratar de entrar al cielo se constituye en una abominación, porque estás diciendo que lo que Jesucristo hizo no estaba completo, lo que Jesucristo hizo no satisfizo a Dios. Y déjeme decirle una cosa, ¿sabes una cosa? Aquí te lo dice bien claro, Dios fue el que quiso sacrificar a su Hijo. Esto va a sonar duro, pero es la realidad. En otras palabras podemos decir, Dios fue el que quiso matar a su Hijo para que tú vivieras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero se mata. ¿Quién quiso hacerlo? Dios. Por eso Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, oye esto porque va a aprender algo aquí, porque mucha gente usa a Abraham como, ay, Dios me está probando como Abraham, que le pidió a su hijo. Y algunos que dicen, no, me imagino el sufrimiento de Abraham. Abraham no estaba sufriendo. Abraham le dijo al niño, iremos y volveremos. Él sabía que aunque de la ceniza Dios se lo iba a levantar, porque sobre él había una promesa. Esa era la fe de Abraham. Lo que pasa es que la gente siempre hace una historia conforme a su mentalidad y crean una filosofía diferente a lo que enseña la Escritura. Y cuando Abraham trató de sacrificar a su hijo, todos saben la historia, que Dios no se lo permitió. Pero en sentido figurado, como si lo hubiese sacrificado. Jesús lo recibió como si lo hubiese sacrificado. Ahora, eso puso en posición a Dios para tener que dar el suyo. Pero el suyo sí es lo santo. El suyo él sí lo sacrificó. El que no entiende eso, lo que es un pacto, pues dice, ay, Dios probó a Abraham y le pidió el hijo. Ay, pobre Abraham. Abraham no estaba sufriendo. No se deje ya por las películas esas de Hollywood, que lo ven ahora entre las piedras. Eso es mentira. Abraham sabía lo que iba a pasar.
Y dijo, vamos. Y el muchachito dijo, ven acá, yo veo aquí los fósforos 5 estrellas, eso. Yo veo la leña y veo todo. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué fue lo que le dijo Abraham? Dios suplirá. Y Abraham estaba tan convencido, yo estoy dispuesto a sacrificarlo y hasta quemarlo. Pero yo sé que Dios aún de la ceniza me lo va a levantar. Esa era la fe de Abraham. Él no estaba sufriendo como lo ponen. Entonces la gente quiere ser como Abraham. Es que Dios me está probando como Abraham. Mentira. Tú no sabes ni lo que estaba pasando ahí. Dios estaba haciendo un pacto con Abraham y con su simiente. Y no estaba hablando de Isaac, estaba hablando de Jesús. Y cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, estaba hablando directamente a Jesús. Porque en Jesús fue que fueron benditas todas las naciones. Antes era el pueblo judío exclusivo, pero por medio de Jesús todos nosotros fuimos añadidos. Y ahora somos el cuerpo, ahora no hay judío ni griego, ahora somos uno en Cristo. Amén. Y bendecimos a los judíos y al pueblo de Israel. Ok, llegamos a leer eso. En 3:18. Yo no sé, pero I feel good. So good. Es que esto me apasiona. A mí la palabra del Señor me apasiona. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? ¿Cuál fue el propósito? ¿Llevarnos a quién? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, nada puede ser vivificado si primero no está muerto. ¿Y cómo pudo haber muerto? Cuando recibió en su espíritu el pecado de todos ustedes. Cuando se hizo pecado. La palabra dice que Jesucristo se hizo pecado para justificarnos a nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Corintios 5:21. Ahora, ¿por qué él tuvo que pasar por eso? Siendo el segundo Adán, él tenía que pasar por lo mismo que pasó el primer Adán. Por eso cuando Jesús fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué él tuvo que ir al desierto y que el Espíritu lo llevara para ser tentado? ¿Por qué? Porque él tenía que pasar por lo mismo que pasó el primer Adán, que fue tentado. Aquel cayó, pero yo no voy a caer. Adán pudo haber usado la palabra para no caer. Adán pudo haberle dicho, dice la palabra del Señor, que no coma de ese árbol, porque si como de él, moriré. Y con eso acababa el asunto, pero no lo hizo. Se dejó llevar por los sentidos. Qué bien se ve, la frutita se ve chévere. Ah, así es. Se dejó llevar por la mujer. No te dejes llevar. Déjame no meterme en esa área porque se daña la enseñanza, ¿verdad? Estamos en Génesis 2:17. Pues vayan allá. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Esto es filete, como decía, ¿te acuerdas de filete?
Vamos a ver qué fue lo que le pasó al primer Adán para poder comprender qué fue lo que tuvo que hacer el segundo Adán. El primer Adán fue creado eterno, tenía la vida de Dios en él, no tenía ninguna clase de malicia, era un hombre santo. En Génesis 2:17 dice, Dios le está diciendo a Adán, no a Eva, a Adán, le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Ahora, hay una versión, según dice que del hebreo dice de esta manera, muriendo morirás. ¿Qué quiere decir? Muriendo morirás. Muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Ahora él comió y no murió físicamente. Duró 900 años después de haber fallado al Señor. Y ahí fue donde murió físicamente. Pero para poder morir físicamente, primero tuvo que morir espiritualmente. Y Jesús, para darnos vida, para darnos su vida, tuvo que pasar por algo similar, morir con nuestro pecado espiritualmente para resucitar en vida, vivificado. Y todos nosotros también fuimos vivificados con él. Vivificado es sinónimo de resurrección. Ok. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Quiere decir que de la muerte que estaba hablando Dios aquí no era en realidad la física, le estaba hablando la muerte espiritual. Y por causa de morir espiritualmente, murió físicamente. Si Adán no hubiese desobedecido, todavía estuviese vivo. Y nosotros seríamos, bueno, el planeta yo creo que estuviese sobrepoblado. Tuviésemos que vivir en varios planetas porque nadie podía morir porque no había pecado en la tierra. El pecado entró a la tierra por medio de Adán. Eso no se conocía aquí. Pecado es transgresión a Dios. Pecado es transgresión a su palabra, a su ley. Eso es pecado. Amén. Ok. Adán y Eva fueron creados inmortales, pero al pecar contra Dios, muriendo espiritualmente, murieron físicamente. La muerte espiritual vino a través de Adán. Búsquese Romanos capítulo 5. Acuérdense que Jesús fue engendrado por Dios por medio del Espíritu Santo en María. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. Él había nacido de Dios. Quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo, por eso es que él era inmortal. Pero él quiso dar su vida. Él quiso morir por nosotros, llevando nuestros pecados sobre sí mismo en el madero. Por eso cuando Jesucristo dijo consumado es, no piense que todo se había terminado ya todo estaba hecho. No. Lo que fue consumado fue lo que le tocaba a él hacer. Pero de ahí en adelante Dios lo tenía que resucitar, porque Pablo enseñó que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Todavía estuviéramos en pecado. Eso no lo comprende mucha gente. Esa es la diferencia de Jesús a Mahoma.
o a cualquier Dios que la gente se ha inventado. La tumba de Jesucristo está vacía. La tumba de toda esta gente todavía están ellos allí, sus restos están allí. Amén. Ok, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿por qué? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? El pecado entró, quiere decir que no estaba adentro. Quien le abrió las puertas fue Adán. Y el pecado pasó a todos los hombres. Y el pecado es sinónimo de la muerte. La paga del pecado es ¿qué? Con eso paga el pecado, con muerte. Muerte espiritual y muerte física también. Pero quien le abrió las puertas, que le dijo, bienvenida a la muerte, bienvenido al pecado, fue Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró, ¿qué entró? Entró la muerte física y entró la muerte espiritual. Porque nadie puede morir físicamente a menos que no esté muerto espiritualmente. Lo último que nosotros vamos que va a ser redimido, va a ser nuestro cuerpo. Vamos a recibir un cuerpo inmortal. El mismo que cuando Jesús se levantó de entre los muertos, que entró donde estaban los discípulos sin abrir la puerta y sin nada, apareció en el medio. ¿Sabe lo que es eso? Porque tenía un cuerpo glorificado. Porque ya la muerte no se señoreará sobre él, ni tampoco sobre nosotros. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Sabemos que el primer pecado en el mundo fue desobediencia. El verso 17 de Romanos 17:17. O mejor dicho, 5:17, perdone. 5:17, que Romanos. Dice, pues, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros reinamos en vida por Jesucristo. La muerte entró por Adán, pero la vida entró por Jesús. Mire, todavía me queda, pero yo no puedo seguir porque tengo muchas cosas más que entrar y voy a necesitar tiempo. Pero búscase en Juan 10:18. Si usted, como mucha gente hace, que solamente ve el sacrificio de Jesús como un mártir, usted se pierde de lo mejor. Porque como le dije ahorita, el mayor sufrimiento de Jesús no fueron los latigazos, no fueron los clavos, fue su separación de su Padre. Y la palabra dice que él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y hay gente que dice, no, pero él no estuvo en el infierno. Sí, él estuvo en el infierno. Porque allí era donde tenía que ir la gente a pagar por su pecado. Y él pagó el precio por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Por eso es que si eres cristiano, no vas a ir ahí. Porque ya él fue por ti. Amén.
Tú tienes que ver a Jesús en la cruz como tu sustituto. Quien tenía que estar en la cruz, quien que tenía que morir era usted. Pero Él quiso morir por nosotros. Pero no nos enfoquemos solamente en la cruz, porque ya eso pasó. Ya eso fue consumado, ya eso fue hecho. Ahora tenemos que enfocarnos en la nueva vida que tenemos en Cristo. En lo que somos ahora. Por eso es lamentable que mucha gente quiere vivir detrás de la cruz. Si Jeremías lloró, ellos quieren llorar. Quieren hacer los rudimentos y las cosas de antes pasadas que no tenía que ver nada con nosotros. Primeramente, nosotros éramos considerados gentiles. No estábamos bajo pacto con Dios en ningún momento. Estábamos ajenos a los pactos. Eso te lo enseña en Hebreo. Nosotros entramos en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, hecho por Jesús, y ahí nos incluyó a todos. Yo no tengo que guardar ningún ritual de la ley, ni ninguna danza judía, ni nada judío, porque yo no soy judío. I am Puerto Rican. So what? Huepa. Pero Dios de dos pueblos hizo uno. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero nosotros nunca fuimos judíos. No tenemos que tener la estrella de David y emblemas del tabernáculo, porque si tú estás todavía en el tabernáculo, pues Cristo no ha hecho nada por ti, porque todo eso era símbolo de cosas que habían de venir. Todo eso era sombra. Si tú estás en la sombra, no, sal de la sombra y sé el original, que la sombra esté detrás de ti. Y algunas veces, no, es que vamos a las raíces judías, que yo no tengo que ir a la raíz de ninguna clase. Yo estoy en Cristo, ese es mi fundamento. Juan 10:18. Mire cómo Jesús expresó esto. Él dijo, ninguno puede tomar su vida, mejor dicho, ¿cómo es que dice? Que yo escribí otra cosa aquí. Qué cosa más grande. Porque estoy leyendo el comentario mío y no la escritura. Nadie me la qué. Lo otro, yo mismo la pongo. Tengo poder para poner y tengo poder para qué. Volverla a tomar. Sí, yo lo tengo aquí escrito porque yo estoy aquí. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? En otras palabras, a mí nadie me puede matar. Yo me voy a dar voluntario. Y yo pongo mi vida y yo mismo la tomo para atrás. Tengo el poder para hacerlo. Por eso era que era deidad. Si no fuera un mártir como otro cualquiera. Jesús no fue solamente un mártir. Jesús era Dios en la cruz. Y si no hubiese permitido que el pecado nuestro viniera sobre Él, no hubiese muerto. Ni aunque lo clavaran en una cruz. Se quedaba vivo ahí. Amén. Lo que pasa es que nosotros hacemos un drama del sacrificio de Jesús y como que hacemos una novela. Y cuando estoy hablando de drama, no estoy diciendo que es malo hacer un drama. La cuestión es tener conocimiento de lo que pasó ahí. Pero en nuestra mente nosotros hacemos, bendito Jesús, está en la cruz. Mire, ya Él pasó eso. Míralo como Él está ahora. Glorificado. Hello. Búscalo dentro de ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
La gente tiene que aprender a pasar de la cruz y vivir bajo el nuevo pacto, porque se quedan allá atrás. Marcos 15:34. Yo tengo que terminar. Sí, pero ¿cuántas? Yo soy como loco. La primera llamada, segunda llamada. Pero déjame ver. Sí, ahora sí lo voy a soltar. Ok. Voy a citar más que dos escrituras más. ¿Está bien? Estamos en 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Estamos ahí? Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay otras versiones que dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué? Porque el pecado hizo separación entre el Padre y el Hijo. Y ya la comunión se rompió. Ahora, y en el 50, ¿qué dice en el 50? Verso 50. ¿Está ahí? ¿O no? Pues no hay 50, ¿verdad? Está bien. Yo pregunté. Más Jesús. No fue que yo puse 50 aquí, puse un comentario. Más Jesús habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó su espíritu. Esto está en Lucas 23:46. Ahora sí que lo vamos a dejar ahí. Vamos a Lucas 23:46. Después vamos a ver, no ahora, cómo fue que el Padre lo resucitó. Pero no vamos a tocarlo ahora porque si no estamos aquí hasta las 3. Por mí yo estoy hasta las 5 porque esto a mí me apasiona. Pero, porque ya yo sé cuando le veo las caras de hamburgues a alguno de ustedes, ya yo sé que es hora de terminar. ¿Estamos ahí? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Antes de eso había dicho: consumado es. Lo que fue consumado fue el sacrificio. Pero todavía el sacrificio no había terminado ahí. Nuestra redención, si Jesús hubiese muerto en la cruz y hubiese dicho consumado y no hubiese resucitado, hubiese sido un mártir, como cualquiera otro de estos que ha dicho que es Dios y que ha dicho que va a resucitar y nunca ha resucitado. Como Jesucristo, hombre, que dijo que iba a resucitar y se lo llevó el diablo. Hoy el diablo lo tiene amarrado allá abajo. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, en tus manos encomiendo mi vida. Ahora te toca a ti. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya mi obra ha sido consumada, terminada. Ahora te toca a ti. Resucitarme de entre los muertos. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que ha hecho morar en vosotros. ¿Quién lo levantó de entre los muertos? El espíritu de aquel.
el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y le impartió nueva comunión, que eso es lo que es nueva vida con el Señor. Y juntamente con Él nos resucitó a nosotros y lo hizo sentar en lugares celestiales. Y a nosotros nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con ¿quién? Con Cristo. Esa es nuestra posición ahora. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por ese sacrificio? Por eso, hermano, cuando usted comprende todo esto, usted lo menos que puede hacer es valorar lo que Jesucristo hizo por ti. Y legalmente usted puede reclamar sus derechos. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo que fue redimido por Jesús. Por lo tanto, Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi cuerpo. Por sus llagas ya yo fui sanado. Pero tienes conciencia de lo que estás diciendo. No estás repitiéndolo porque lo oíste de otro. Hello. Tú lo estás diciendo porque tienes conocimiento del derecho de ley que tienes, porque ya Cristo pagó el precio. Ya Cristo me redimió. El diablo no tiene nada en mí. Como Jesús mismo decía, el diablo anda por ahí y no tiene nada en mí. Usted no puede aceptar. ¿Tú sabes lo que es tú oír un montón de cristianos de que están endemoniados, de que las malicias, y llaman a uno para, hermano, ore por mí que las malicias me tienen? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Viendo novelas? ¿Ah? El diablo me está dando duro. Pues dale para atrás. ¿Quiere que yo pelee por ti? Pelea tú. Ay, es que yo no puedo. Pues estás fastidiado, tú no sabes ni dónde estás parado. Yo vacilo con esto, pero esa es la verdad. Ya voy para 43 años en esto. A mí no me pueden meter a mí no me pueden venir con tonterías ni me meten los mochos, como dice Roberto. Porque yo he dado mi vida para estudiar. No para dar gritos de júbilo, para estudiar. ¿Ok? Hoy tenemos un montón de cristianos que son superficiales, así, que están por encimita, sin fundamento, que no conocen la Escritura. Tú le dices, dame un texto que hable sobre cualquier cosa y no saben ni. La Biblia dice, así dice en mi iglesia, el pastor dice, no, dime. Hay gente que en vez de citar la Biblia citan a predicadores. A mí me han venido con ese cuento, a mí no me cites predicadores, cítame la Biblia. A mí no me importa lo que diga cualquier predicador, a mí me importa lo que diga aquí. Yo no soy seguidores de hombres, soy seguidores de Jesucristo. Amén, ponte de pie. Be blessed and be happy. Déjeme decirle algo. Yo me gozo un montón predicando esto, pero me gozo un montón estudiándolo. Yo no sé, cuando usted ha leído algo que tiene que dejar de seguir leyendo y darle una vuelta porque tiene que asimilarlo. ¿Te ha pasado eso? Y dice, wow, espérate, déjame dejar esto, y te vas para allá y ves a beber agua, deja esto, no, porque eso está. Así pasan con estos temas, porque estos temas no se oyen predicar por ahí. Hoy en día se está predicando no el evangelio, sino filosofía de pensamiento, motivación. A mí esto sí me motiva a buscar a Dios. Esto a mí me motiva para creerle a Dios. Esto a mí me motiva para fundamentarme en su palabra y pelear contra el diablo, porque no me voy a venir con WhatsApp, porque aquí tengo yo el testamento, aquí tengo el plan, ¿cómo se llama eso legal? El documento legal que me da la victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Sea la madre. Vamos a ver. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo.
No desayuno. Oye, antes de irme, quiero darle las gracias a todos los hermanos que me han estado sustituyendo los jueves. Ha sido una bendición, todos han nítido. Todos los que han participado los jueves, no se pierdan los jueves, que los hermanos están dando de lo que han aprendido y yo me siento muy satisfecho al verlos predicar y ver, no he perdido mi tiempo. Amén. Porque veo que han asimilado la palabra de Dios. Y esa es la mayor satisfacción que yo puedo tener. No se pierda los jueves. Thank you very much. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro, El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960. Teléfono 787-786-9065.